El día de hoy los estaré acompañando en la conducción del programa en conjunto con mis compañeras, la doctora Nayeli Santos y la licenciada Giselle Caballero. Asimismo, en parte de los controles nos estará ayudando la maestra Arlet. Listo, podemos iniciar. La transmisión ya está. Bien, pues vamos a dar comienzo. A todos sean bienvenidos a esta segunda Conferencia Internacional Virtual de Derechos Humanos 2022, en donde se va a tener el análisis de la situación actual de Cachemira. Obviamente están invitados por estos dos grandes anfitriones, que es la Embajada de Pakistán y en México, y también por la revista Ecos Diplomáticos. A continuación, pues voy a presentar de manera breve por las cuestiones de tiempo, porque tenemos poco tiempo y precisamente solamente vamos a dar referencia de los ponentes que el día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos y tocar esta temática tan importante y que por supuesto es relevante para todo el mundo conocer. Entonces, bueno, voy a presentar con mucho ánimo a doctor Jean Luis Viña, presidente fundador y representante legal de la revista Ecos Diplomáticos, que nos dará un mensaje de bienvenida para esta gran conferencia. Sean bienvenidos todos y que sea de su agrado. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Es para mí un honor de tener con ustedes ese punto más importante del derecho humano. Agradezco a todos los ponentes que nos están escuchando, que vas a participar en ese segundo foro. Un abrazo muy especial a la excelencia embajador de Pakistán, con todos los funcionarios de la embajada por la confianza que tienen con nosotros para hablar de esa situación muy importante de Cachemira. Ya sabemos que todos nosotros que somos aquí a ese panel esta mañana somos abogados, somos los luchadores de derechos humanos, somos los defensores. Agradezco a todos ustedes que vamos a hacer un análisis muy profundo por esa situación, porque Cachemira, como todos los países del mundo, necesita tener la paz, tener también el respeto a los derechos humanos como toda parte de la nación del mundo. Por eso que voy a dejar las palabras a su excelentísimo el señor embajador, porque nos puede hacer una introducción profunda de la situación y empezamos a que cada ponente puede exponer su conocimiento, sus análisis sobre esa situación de Cachemira. Muchas gracias, felicitaciones a todos, y mando un abrazo a cada de ustedes, principalmente a todo el equipo que hicieron posible, el equipo técnico de Ecos Diplomáticos, que hicieron posible que ese gran segundo foro internacional de derechos humanos sobre el caso de Cachemira se realizan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la excelente intervención que nos hizo. A continuación, nos enlazamos directamente a la Embajada de la República Islámica de Pakistán en México, donde escucharemos el mensaje del excelentísimo señor Nahed Durrani. Bienvenido, embajador. Adelante. We will welcome the Ambassador of Pakistan to give his address. Un momento, por favor. Distinguished guests, ladies and gentlemen, buenos días. Distinguidos invitados, señoras y señores, buenos días. It has been more than 70 years since the Kashmiri people are being subjected to atrocities and violence by the Indian occupation forces. However, they have failed to subdue the passion for freedom and for the right to self-determination of the Kashmiri people. Hace más de 70 años que el pueblo de Cachemira es objeto de atrocidades y violencia por parte de las fuerzas de ocupación indias,
Sin embargo, no han conseguido doblegar la pasión por la libertad y por el derecho de autodeterminación del pueblo cachemir. In 1947, it was agreed that the princely states of the Indian subcontinent were to be given a choice to accede either to India or to Pakistan, or remain independent. Realizing the simmering pro-Pakistan sentiments thriving amongst the people of Kashmir, India violated international laws and invaded the state of Jammu and Kashmir on 27 October 1947. Subsequently, the UNO enforced a ceasefire between the two countries. En 1947 se acordó que los estados principescos del subcontinente indio podrían elegir entre adherirse a India o a Pakistán o permanecer independientes. Al darse cuenta de que las opiniones pakistaníes prosperaban entre la población de Cachemira, India violó las leyes internacionales e invadió el estado de Jammu y Cachemira el 27 de octubre de 1947. Posteriormente, la ONU impuso un alto al fuego entre ambos países. The United Nations Security Council resolution of 21st April 1948 states that the question of accession of Jammu and Kashmir to India or Pakistan should be decided through the democratic method of a free and impartial plebiscite. India agreed to hold a plebiscite in Kashmir, and its leaders made commitments more than 40 times to this effect. However, no plebiscite for the exercising of the right of self-determination has been held in Kashmir. La resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 21 de abril de 1948, establece que la situación de la adhesión de Jammu y Cachemira a la India o a Pakistán debe decidirse mediante el método democrático de un plebiscito libre e imparcial. India aceptó organizar un plebiscito en Cachemira y sus líderes se comprometieron más de 40 veces en este sentido. Sin embargo, no se ha llevado a cabo ningún plebiscito para ejercer el derecho de autodeterminación en Cachemira. They accuse Kashmiris of terrorism, but in fact, the UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights 1948, and other UN declarations permit Kashmiri people to fight for their right of self-determination. Acusan a los cachemires de terrorismo, pero, de hecho, la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y otras declaraciones de la ONU permiten al pueblo cachemir luchar por su derecho de autodeterminación. On 5th August 2019, by revoking the special autonomy of Kashmir, the Indian government has violated the United Nations Security Council resolutions and international laws, especially the 4th Geneva Convention, which prohibits the occupier to transfer civilians from occupying power into the occupied territory. El 5 de agosto de 2019, al revocar la autonomía especial de Cachemira, el gobierno indio ha violado las resoluciones del CSNU, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y las leyes internacionales, especialmente la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe al ocupante trasladar a los civiles de la potencia ocupante al territorio ocupado. The political leadership of Kashmir has been placed under arrest, and the Kashmiri youth are being detained and murdered illegally. Until now, more than 13,000 Kashmiris have been arrested on trumped-up charges. Kashmir is world's most heavily militarized zone, where more than 900,000 Indian security forces y asesinados ilegalmente. Hasta ahora, más de 13,000 cachemires han sido detenidos bajo falsos cargos. Cachemira es la zona militarizada más grande del mundo, donde están desplegadas más de 900,000 fuerzas de seguridad indias, implicadas en violaciones de derechos humanos y atrocidades. Since 1989, there have been over 96,000 extrajudicial killings, around 162,000 cases of arbitrary arrest and torture, over 25,000 pellet gun injuries, 11,000 women raped, around 23,000 women widowed,
while more than 108,000 children have been orphaned. Indian occupation forces have also destroyed over 110,000 properties of Kashmiris and have committed more than 3,400 acts of war crimes. Desde 1989 se han producido más de 96,000 ejecuciones extrajudiciales, alrededor de 162,000 casos de detenciones arbitrarias y torturas, más de 25,000 heridos por pistolas de perdigones, 11,250 mujeres violadas, alrededor de 23,000 mujeres viudas, mientras que más de 108,000 niños han quedado huérfanos. Las fuerzas de ocupación indias también han destruido más de 110,000 propiedades de cachemires y han cometido 3,432 casos de crímenes de guerra. The Indian occupation forces have used brutal tactics such as crackdowns, curfews, illegal detentions, massacre, target killings, sieges, vandalism of properties, torture, enforced disappearances, sexual violence against women, extrajudicial killings, and maligning of indigenous freedom struggle as terrorism, according to reports issued by the UN experts. Such Indian acts are an affront to social, political, moral, religious, and legal values espoused by the international community. Las fuerzas de ocupación indias han utilizado tácticas brutales como medida de represión, tales como toques de queda, detenciones ilegales, masacres, asesinatos selectivos, asedios, vandalismo de propiedades, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual contra las mujeres, ejecuciones extrajudiciales y difamación de la lucha por la libertad indígena como terrorismo, según los informes publicados por los expertos de las Naciones Unidas. Estos actos por parte de la India son una afrenta a los valores sociales, políticos, morales, religiosos y legales que defiende la comunidad internacional. The Indian government, led by fascist ideology, is undertaking a demographic transformation in Jammu and Kashmir by settling Hindu extremists from the RSS organization into Kashmir. El gobierno indio, dirigido por la ideología fascista, está llevando a cabo una transformación demográfica en Jammu y Cachemira mediante el asentamiento de extremistas hindúes de la organización paramilitar RSS. The world community should be cognizant of its responsibility under the UN Charter to resolve the Kashmir issue. If the UN resolutions on Iraq, Kosovo, and East Timor can be implemented, why not the UN resolutions on Kashmir? La comunidad mundial también debería ser consciente de su responsabilidad en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para resolver la situación de Cachemira. Si las resoluciones de la ONU sobre Irak, Kosovo y Timor Oriental pueden aplicarse, ¿por qué no las resoluciones sobre Cachemira? The world community must not forget Kashmir, which is a nuclear flashpoint where two nuclear states are at loggerheads. It should come forward and stop the injustice meted out to the Kashmiris at the hand of the Indian security forces. La comunidad mundial no debe olvidar a Cachemira, que es un punto de ignición en el que dos estados nucleares están enfrentados. Debe dar un paso adelante y detener la injusticia cometida contra los cachemires a manos de las fuerzas de ocupación indias. Pakistan has been continuously raising the Kashmir issue with the international community and highlighting Indian atrocities. Prime Minister Imran Khan has exposed the same Christians, Muslims, Sikhs, and low-caste Hindus. Pakistán ha planteado continuamente la situación de Cachemira ante la comunidad internacional y ha resaltado las atrocidades indias. El primer ministro Imran Khan ha expuesto la siniestra agenda del gobierno de Modi, el partido político BJP y su ideología extremista y fascista del Hindutva. Ha destacado la discriminación a la que se enfrentan las comunidades minoritarias indias, como los musulmanes, los cristianos, los sikhs y los hindúes de baja casta. Professor Gregory Stanton, the founder of Genocide Watch,
who had predicted the Rwandan genocide of 1994. He has now warned of the possible repetition of the genocide in India, wherein Muslims will become the target. He said that Genocide Watch has been speaking out warning of genocide in India since 2002, when riots and massacres that occurred in Gujarat killed over 1,000 Muslims. At that time, the Chief Minister of Gujarat was Prime Minister Narendra Modi, and he did nothing. In fact, there's actually a lot of evidence that he encouraged those massacres. El profesor Gregory Stanton, fundador de Genocide Watch, que predijo el genocidio ruandés de 1994, ha advertido ahora de la posible repetición de un genocidio en la India, en el que los musulmanes podrían convertirse en el objetivo. Dijo que dicho observatorio ha estado advirtiendo sobre el genocidio en la India desde 2002, cuando los disturbios y masacres que ocurrieron en Gujarat mataron a más de 1,000 musulmanes. En ese momento, el ministro principal de Gujarat era Narendra Modi y no hizo nada. De hecho, hay muchas pruebas de que alentó esas masacres. Alluding to the meeting of Hindu extremist leaders at Haridwar a few weeks ago, where multiple calls to kill minorities and attack their religious places were made by several Hindutva leaders, Professor Stanton called it a meeting to incite genocide in India. Speaking on behalf of the Genocide Watch, Professor Stanton said, "We are warning that genocide of Muslims could very well happen in India." En alusión a la reunión de líderes extremistas hindúes celebrada en Haridwar hace unas semanas, en la que varios líderes del hindutva hicieron múltiples llamados a matar a las minorías y a atacar sus lugares religiosos, el profesor Stanton la calificó como una reunión para incitar al genocidio en la India. Hablando en nombre de Genocide Watch, el profesor Stanton dijo, "Estamos alertando que el genocidio de musulmanes podría muy bien ocurrir en la India." Given this grave situation of Muslims in India, we once again call upon the international community, particularly the United Nations and human rights organizations, to investigate the persistent extrajudicial killings of Kashmiris by Indian occupation forces and bring the perpetrators of these heinous crimes to justice, to take seriously the warning made by the Genocide Watch and see the fascist agenda of the Hindu organizations, extremist Hindu organizations in India. Ante esta grave situación de los musulmanes en la India, volvemos a hacer un llamado a la comunidad internacional, en particular a las Naciones Unidas y a las organizaciones de derechos humanos, para que investiguen las constantes ejecuciones extrajudiciales de cachemires por parte de las fuerzas de ocupación indias y lleven a los autores de estos atroces crímenes ante la justicia, para que tomen en serio la advertencia hecha por Genocide Watch y vean la agenda fascista de las organizaciones extremistas hindúes en la India. We call on all human rights organizations in Mexico and the friendly people of Mexico and in Latin America to do their part and highlight the barbarity of the Indian occupation forces against the Kashmiri people. Muchas gracias. Hacemos un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos en México y al pueblo amigo de México y Latinoamérica para que hagan su parte y señalen la barbarie de las fuerzas de ocupación indias contra el pueblo de Cachemira. Muchas gracias. A las ponencias. En esta primera fase tendremos 4 ponencias. Posteriormente pasaremos a una fase de preguntas, para lo cual invitamos a toda nuestra audiencia que vayan poniéndonos sus preguntas dentro de la transmisión desde Facebook. Me es grato presentar a la doctora Mariela Edén Gómez Flores, presidenta de la Asociación Civil Tunich y capacitadora internacional en justicia restaurativa. Buenos días, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Ningún país puede omitir el respeto
reconocimiento y promoción de los derechos humanos que nacen con el hombre y son piedra angular de la dignidad de un pueblo y su cultura. Tenemos derecho humano a la verdad. Es por eso el motivo de nuestra reunión. Tenemos derecho a la reparación integral de las víctimas por parte del Estado y a la no repetición, que es lo que pedimos. La situación de los derechos humanos en las zonas de conflicto hace necesario y obligatorio que todas las partes alcen la voz para que se conozca la situación real que generan los conflictos armados. Un referente de esta situación y que quiero nombrar es el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado emitida en el año 2018, quien nos da a conocer la situación de derechos humanos en diferentes países y zonas de conflicto, basados estos en criterios de pertinencia, fiabilidad, verificación y transparencia. En este informe aborda el conflicto de Cachemira y hace referencia a las más de 10,000 tumbas sin nombres, cuerpos sin vida, sin identidad, a la violencia sexual como uso de arma de guerra y a la cortina de separación tajante de las mujeres, a sus familias, al mundo y a su comunidad. Aunado a la explotación infantil laboral de las niñas, que desde los 12 años, y aunque no es una edad oficial para trabajar, sin embargo, algunos patrones en este informe aceptan que desde esa edad están laborando, bordando ropa y alfombras en condiciones inhumanas que afectan a su salud a largo plazo. Hace también referencia este informe de manera puntual a una nueva práctica de violencia hacia las mujeres, que consiste en que el atacante las aborde de manera fortuita, dejándolas inconscientes y cortándoles su cabellera, la cual está asociada con su honor. Nos enfrentamos entonces a un carácter universal, que son actos de discriminación y violencia por razón de género. Y además se niega el derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres. El informe también aborda la detención de defensores de derechos humanos, fundamentadas en acusaciones falsas, en sus leyes de seguridad pública, restringiendo así la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de circulación, y por lo tanto es innegable que estas violaciones y las prácticas y utilizaciones de tortura son irreparables y de lesa humanidad. Es importante que nos unamos, independientemente de nuestras banderas, nuestras naciones y nuestras culturas, a este reconocimiento que tenemos, que es la dignidad y son nuestros derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, doctora Mariela. Como siempre, pues es una activista defensora de los derechos humanos y que, bueno, viene trabajando con una fundación muy importante a través también de otras organizaciones que se hermanan para esta defensa de los derechos humanos y que se llama TUNICH. Muchas gracias por la gran ponencia. Gracias por esta sensibilización a este tema que es de suma importancia por la gravedad de los casos que se están violando en cuanto a los derechos humanos. Y bueno, pues vamos a también un académico y estudioso acerca del tema. Bienvenido, doctor Alberto. Por favor, le cedo el uso de la voz. Hay que desactivar su micrófono, profesor Alberto.
Profesor Alberto, tiene su micrófono silenciado. Si nos ayuda con activarlo, por favor. Bien, creo que estaba teniendo un pequeño problema de a lo mejor falla de red o de la tecnología que a veces nos da estas sorpresas. Josué, ¿podría ser tan amable de presentar a la doctora Silvia Angélica, por favor? Claro que sí, doctora. Bueno, continuando con el programa, me es grato presentarles a la doctora Silvia Angélica Barajas, profesora de tiempo completo e investigadora de la Facultad de Artes y Diseños de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la doctora Nayeli, que organiza estos maravillosos encuentros. Voy a tratar de ir un poquito rápido para optimizar mis 10 minutos. Tengo aquí un cronómetro preparado para no tomar demasiado de su tiempo. Y bueno, miren, fundamentalmente les comento que yo tengo una línea de investigación referente a pensamiento decolonial. El pensamiento decolonial, muy circunscrito en los fenómenos de América Latina, es perfectamente parangonable a pues fenómenos que en todo el mundo y que históricamente pues han marcado esta gran desgracia, ¿no? Que tantos pueblos les ha tocado vivir, principalmente los pueblos que han sido sujetos de colonialismo. El pensamiento decolonial plantea que este fenómeno de la colonización, es decir, de oprimir sobre todo a aquellos pueblos que fueron sometidos a través del genocidio y que es algo que desafortunadamente sigue sucediendo, pues es una de las causas principales a través de estas herencias ancestrales que se quedaron en el imaginario colectivo para que pues estas dinámicas de opresión y estas dinámicas de violencia de un pueblo sobre otro se sigan llevando a cabo de manera sistemática. El pensamiento decolonial y algunos de los autores más importantes como Boaventura dos Santos plantea el hecho de que los discursos en relación a los derechos humanos están muy bien construidos, porque están construidos sobre una base fundamental de un fenómeno producto de un conflicto bélico tremendo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los discursos están muy bien construidos, pero desafortunadamente vemos sistemáticamente que el ejercicio para la defensa, la valoración y el respeto a los derechos humanos, pues es un rotundo fracaso. Y esto no lo podemos negar, que está permeado por, que es un ejercicio exponencial fallido, y que está permeado de una serie de organismos internacionales y que no han demostrado ser efectivos y competentes para que realicen intervenciones contundentes. A esto, por supuesto, pues le sumamos que los medios de información sesgados y siempre al servicio de las grandes fortunas, pues ha propiciado que el resto del mundo pues tampoco se entere demasiado de estos fenómenos y que ejerza la presión necesaria. Sabemos de las prácticas esclavistas, ¿no? Que ejercen los países capitalistas más poderosos sobre estos pueblos, de grandes consorcios de ropa, de tecnología, etcétera, etcétera, y de que aquellos países, en el caso de las economías emergentes, como es el caso de la India, pues usan definitivamente todo este poder pues para oprimir y para sacar, por supuesto, ganancia política, ganancia geopolítica, ganancia territorial, por sobre pueblos desfavorecidos o empobrecidos. Esta concepción de los derechos humanos no puede aterrizar en el verdadero ejercicio y que subyace como problemática esencial el colonialismo, por supuesto el capitalismo y por supuesto el patriarcado, con la religión como pretexto y como motivo para poder ejercer esta violencia. Hoy es innegable la hegemonía de los derechos humanos como lenguaje de la dignidad humana. Sin embargo, esta hegemonía debe convivir con una realidad alarmante. La gran mayoría de la población mundial no es sujeto de derechos humanos, sino el objeto de los discursos de los derechos humanos. Por lo tanto, hay que comenzar por preguntarse si los derechos humanos son eficaces para la lucha de los excluidos, los explotados y los discriminados, o por el contrario, la hacen más difícil aún. En otras palabras,
La hegemonía de la que hoy goza el discurso de los derechos humanos es el resultado de una victoria histórica, o más bien de una derrota histórica, ¿no? En los fenómenos sociales no existen realmente certezas, sino más bien paralelismos históricos, culturales y genéricos. Estas desgracias descritas terribles por el embajador, pues desafortunadamente se repiten en muchas partes del mundo. Yo encuentro grandes paralelismos con nuestro país y pareciera ser que incluso tenemos por ahí algún trasfondo antropológico que habría que estudiar, como el sustento y el andamiaje de la construcción de nuevos mecanismos para la defensa y para la revalorización de los derechos humanos. Pareciera que existe alguna preeminencia de pulsión de muerte en nuestra especie que habría que reflexionar sobre ello. Cada suceso en donde se perpetran flagrantes violaciones de derechos humanos dejan entrever la ambivalencia de ellos mismos. Pese a su componente emancipador, han tenido también una cara de dominación y exclusión. Desde su origen están construidos sobre un suelo estructural de desigualdades y de asimetrías que se desenvuelven entre diferentes grupos sociales. 3/4 partes de la humanidad no tienen reconocidos ni garantizados estos derechos. La separación entre la teoría y la práctica se agudiza en nuestros países, donde los derechos se ponen entre paréntesis, se modulan y se condicionan. Se acentúan la discriminación, la marginación y la inferiorización mediante la división social, cultural, racial, territorial, geopolítica, de clase y étnica del hacer, del poder, del ser y del saber humanos, establecida por el modo de producción capitalista moderna patriarcal. Esto se debe a que en el imaginario ideológico sobre el que se sustenta el concepto mismo de derechos humanos y su visión de los derechos individuales y civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales en su versión liberal, se construyó y se consolidó bajo un falso universalismo. Nacieron en favor de determinados grupos oligárquicos. De hecho, hay autores que definen, ¿no?, que esta construcción del discurso posmoderno de los derechos humanos está en realidad sustentado en una demagogia culpígena, ¿no?, a partir del análisis del genocidio y de asombrarse de lo que habíamos sido capaz, cuando es un fenómeno que se ha repetido en toda la historia de la humanidad. Como consecuencia de los modos de articular materialmente sus relaciones de poder discriminatorias y excluyentes. Si bien podría ser una herramienta de emancipación para algunos, también fue un instrumento de dominio y de control sobre la mayoría de la población local, nacional y global, tanto por lo que representaban como bandera de libertad y de dignidad, como por lo que invisibilizaban y ocultaban, es decir, relaciones de poder y sus dispositivos de control, a su modo ideológico e institucional de ser concebidos. Así, los derechos humanos se constituyeron a partir de la noción de un ser humano con atributos definidos y específicos: hombre blanco, varón, mayor de edad, propietario, emprendedor, heterosexual, competitivo y, por supuesto, individualista. Y esto con la posibilidad de hacer la analogía a la figura patriarcal del Estado mismo. De otro lado, los esclavos, los siervos, las mujeres, las lesbianas, los gays, los pobres, los indígenas, los negros y las negras, las prostitutas, el lumpenproletariado, ¿no?, en términos de Engels. Lo humano en los derechos humanos se reduce a un modo de entender el poder y la convivencia, en donde el protagonista es el hombre blanco, o su analogía, en este caso las naciones poderosas y opresoras, y las posibilidades ofrecidas por el Estado y por las condiciones materiales de un mercado global. El ensayo que escribí para esta ponencia es bastante largo. Si alguien estuviera en algún momento interesado, yo con muchísimo gusto se los podría proporcionar, pero para no agotar mi tiempo y excederme, voy a concluir con algunos de las luchas contra las sistemáticas opresiones impuestas en el mundo del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, de los cuales no existe un solo reducto de diferencia en todo el orden. Y se deben a la concepción hegemónica nortecéntrica de los derechos humanos, a la estrechez y selectividad de sus propósitos, incapaces de confrontar las sistemáticas injusticias y las opresiones causadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Una concepción de los derechos humanos basada en una naturaleza humana que es individual y cualitativamente diferente de la naturaleza humana misma. La encrucijada en la que actualmente se encuentran los derechos humanos como lenguaje capaz de articular las luchas por la dignidad es en gran medida un espejo
para basarse en la idea de que lo que cuenta como violación a los derechos humanos está definido en las declaraciones internacionales, instituciones multilaterales y organizaciones no gubernamentales, absolutamente incapaces de ejercer ningún control sobre esto. Y por último, es importante definir cómo la violación a los derechos humanos es una articulación como si fuera un ejercicio de guerra. Hay una autora extraordinaria que es un verdadero ícono contemporáneo norteamericano de la lucha feminista, que es Judith Butler, que tiene un libro extraordinario, que es un libro de culto, que habla de las vidas lloradas. ¿Cuáles son las vidas que merecen ser lloradas y cuáles son las vidas que no merecen ser lloradas en esta concepción, sobre todo occidentalizada, ¿no? Y dice que persisten las lógicas de empatía y reconocimiento de humanidad que impiden que determinadas vidas y sufrimientos se califiquen como susceptibles de luto. Marcos de guerra, las vidas lloradas, Judith Butler, en el año 2004. Y eso sería mi participación. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Silvia. Sin duda, creo que nos falta tiempo, ¿verdad?, para poder extendernos y platicar sobre este tema de suma importancia y que no nos debe parecer a nosotros como inusual o poco importante, todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues ahora sí le doy la bienvenida al profesor Alberto Cardoso Ramírez, que es de Paraguay, es profesor en tecnología y quien nos va a dar, pues, su punto de vista desde la manera académica y también, pues, estudioso de estas luchas de los derechos humanos. Bienvenido, profesor Alberto, muchas gracias, le doy el uso de la voz. Profesor Alberto, por favor, desactive su micrófono, ya estamos en espera. Creo, al parecer, bueno, una disculpa, sigue teniendo un poquito de fallas a lo mejor en la conectividad y le voy a pedir de favor a la licenciada Giselle que me presente, por favor, al siguiente ponente que también lo esperamos con ansia para escucharlo. Gracias, doctora, por el uso de la palabra. Tengo el honor de presentar al doctor Fernando Carvajal, quien es embajador para la paz, UPV, estatus ESCOSOC, ONU. Doctor, tiene el uso de la palabra. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes desde la Patagonia Argentina. No sé si se me escucha bien. Sí, se escucha adecuadamente. Bueno, perfecto. Bueno, mi agradecimiento ante nada al doctor Jean Luis Vigna, a Ecos Diplomático y todo su equipo, y el equipo de organización que realmente hace muchas cosas interesantes en todas estas temáticas que nos ayudan en la vida cotidiana. Bien, en principio tengo algunos tips para un poquito no redundar en los informes que instituciones en las que pertenezco. Siempre tenemos los principios de consolidar la paz, de educar para la paz, de fortalecer el patrimonio y la familia, el desarrollo humano y las ciencias, ¿no es cierto? A través de la cooperación, sin fronteras, sin límites étnicos, religión y nacionalidades, tratamos de dar sentido a la palabra, esto que estamos haciendo hoy de la socialización, la comunicación, la vinculación con países y continentes, en este caso que es Cachemira, que es muy delicado, muy susceptible, y la verdad que para ser encarado de esta manera con varios ponentes y colegas del mundo es importantísima la temática y realmente que pueda llegar a un buen fin
sería lo ideal. En cuanto a eso, quiero marcar un poquito algunos tips que fortalecen o por ahí refuerzan lo que decían sobre la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue ya aprobada en asamblea en 1945, 1948, en París, Francia, y que realmente tenemos que ir a la base de estos derechos, donde estaban integrados el derecho a la vida, el derecho de la libertad, el derecho de la opinión, de la expresión, de la educación sin discriminación, ¿no es cierto? Y Naciones Unidas debe justamente interceder sobre estas cuestiones, como también así el derecho internacional, donde obliga a los gobiernos más que nada a actuar sobre estas libertades fundamentales, ¿no es cierto?, que son propicias. Hoy por hoy tenemos costos globales altísimos en cuanto a las violencias y conflictos que llevan a 5 billones de dólares por año y que realmente deberíamos invertir un poquito de esa partida a cuestiones de seguridad de derechos, ¿no es cierto?, en esta sociedad del conocimiento, y que el arma más poderosa que tenemos es la educación para poder entender estas situaciones, para poder informar y comunicar justamente a todos los países de los diferentes continentes, ya que muchas veces vemos una sociedad un poquito injusta, con indiferencia en algunos sectores, con un cierto descompromiso, digamos, porque las transformaciones sociales se deben con las bases de los derechos, y eso justamente no es lo que sucede. Hoy las armas, las guerras, justamente se oponen al derecho internacional, y es ahí donde tenemos que nosotros tener una mirada un poquito más contemplativa. Estamos en un punto de inflexión, creo que tenemos la oportunidad de enfrentar estos conflictos de paz con conocimiento y solidaridad para nuestros pueblos. Es importante que en este ecosistema, reflejo de estos últimos años con lo que pasó con la pandemia, también vimos que teníamos una sociedad muy poco equitativa, muy poco prudente, y como seres pensantes debemos tener una mirada un poquito a mediano y largo plazo. Es por eso que los invito a caminar juntos de forma colectiva en una de las variables más importantes que creo que son convenientes, que es el clúster de conocimiento, justamente esto que hacemos nosotros, pero a nivel continental. De esa manera podamos dar a esta sociedad del conocimiento más herramientas para que podamos combatir estas desigualdades. Y bueno, me voy con una frase de Gandhi que dice: lo más atroz de las cosas malas, de la gente malas, es el silencio de la gente buena. Justamente lo dejo para que podamos pensar, recapacitar y analizar este tema. Muchas gracias. Así me sentía yo. Ay, sí. Hay que silenciar sus micrófonos, por favor, estimada audiencia. Bien, vamos a agradecerle al doctor Fernando Carvajal y, bueno, ahora sí ya podemos verlo. Le damos la bienvenida al profesor Alberto Cardoso. Sí está, ¿verdad, profesor? Nada más, ya. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, está bien. Por fin ya pudimos tener esa excelente conectividad. Y bueno, pues le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muy buenas. Yo soy el profesor Alberto Cardoso Ramírez desde Paraguay. Ahora sí. Yo soy el profesor Alberto Cardoso Ramírez. En primer lugar, quiero agradecer al doctor John Luis Vigna por la confianza que ha puesto en mi persona trabajando acerca de lo que es los derechos humanos, que también son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria y de vivir saludables. El incumplimiento de las normas internacionales y la falta de protección de los derechos humanos
debilitan las acciones para establecer, mantener y consolidar la paz, las acciones mundiales de lucha contra el terrorismo y la prevención de la propagación se ven afectados por estas deficiencias. El derecho de la vida también se refiere al derecho a disfrutar de una vida digna y no a ser objetos de acciones u omisiones que causen muertes. Entonces, desde Paraguay, le agradezco al grupo y al doctor y a la revista por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes y así también escucharles, a la vez aprender también de ustedes, porque mediante esta conferencia se aprende mucho. Y yo veo que hay un buen grupo humano en el grupo y voy a estar atendiendo acerca de lo que es los derechos humanos. En Cachemira también he visto que incluye también en el tema. Entonces, yo puedo aportar también esa parte que la situación de derechos humanos en ambas zonas, tanto lo que administra, detalla violaciones y abusos de derechos humanos. Entonces, por esa razón, cualquier resolución de la situación política vigente en Cachemira debe conllevar un compromiso de poner fin a los ciclos de violencias y garantizar las rendiciones de cuentas por las violaciones y abusos. Eso es lo que yo puedo aportar también de mi parte. Agradezco también al grupo y a seguir con el mismo empeño. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por fin lo logramos después de haber tenido un poquito de dificultades. Y bueno, pues tengo el honor también de presentarles a la maestra en Derecho, María del Carmen, quien también pues va a tocar María del Carmen Flores, perdón, quien es vicepresidenta regional de la FIA del noroeste de la República Mexicana y quien también pues nos va a abordar este tema. Adelante, maestra. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación al príncipe de Camerún y al maestro Francisco Morales por esta invitación a participar en este segundo congreso. Realmente es un tema que hemos venido abordando, Cachemira, que es impensable que a décadas de haber sucedido aún siga este conflicto, aún sigan estas muertes. Tenía pensado iniciar esta charla con algunos puntos sobre este conflicto, pero ya lo abordaron los otros ponentes. Y en sí quiero tomar el tema de que cuáles son los derechos que se han venido violando en Cachemira, porque vemos que son violaciones graves a los derechos humanos. Hemos tenido un conflicto que parece ser interminable, parece que no tuviera un fin, que no podemos llegar nosotros a aspirar a que se respeten estos derechos humanos. Es importante decir que dentro del conjunto de estos derechos humanos no existen niveles, no podemos hablar de una jerarquía o de una relevancia para unos o para otros, porque un Estado puede garantizar a sus ciudadanos un mejor nivel del respeto, del hecho de respetar la vida. ¿Sí? De una forma justa y equitativa, el Estado debe de proteger estos derechos que tiene el gobernado, a un derecho de igualdad, a un derecho de vida, a un derecho al libre tránsito. Decimos el derecho a la vida porque es el que más se ha violado en este conflicto, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a su vida, que sea respetada. Este derecho debe ser conceptualizado como una obligación que tiene el Estado de respetar ese derecho y ejercerlo, y dentro de sus funciones, protegerlo.
¿sí? ¿Y cómo está limitado? Pues está limitado en que el actuar de los particulares, pues de ninguna forma debe de afectar ese derecho a la vida de otra persona. Cuanto más debemos de considerar que el Estado jamás debe de vulnerar este derecho a la vida. Como vemos este conflicto que la India tiene militarizado esta zona y con datos falsos o con acusaciones falsas, vienen y realizan estas violaciones a este derecho humano tan consagrado como es la vida. Derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues toda persona tiene este derecho que se le trate como igual, gozar y disfrutar de la manera en que todo ser humano puede gozar y garantizarles este derecho que está reconocido por todos los estados. Por ejemplo, si hablamos aquí en México, pues obviamente por nuestra Constitución y los tratados internacionales. Si hablamos en otros países, obviamente por su legislación y por los tratados internacionales de los que sea parte cada estado. Se prohíbe a todo ciudadano una exclusión o un trato diferenciado, cuanto más para el Estado no debe de ser una situación de conflicto por razones de origen étnico o racial, problemas que se puedan generar por la edad, alguna discapacidad o inclusive la religión, que en este caso hemos visto que ha sido muy afectado este conflicto, ha enardecido este conflicto por las cuestiones religiosas, ¿sí? Se ha dado violaciones a mujeres por considerar como una forma de ataque, como una forma de ejercer esta guerra que existe, ¿sí? Menoscabar los derechos de las mujeres, como comentaban hace un momento, cortarles el cabello, que forma parte de su honor, el violarlas, el dejarlas en un estado que la persona se minimiza y afecta por supuesto que todo su desarrollo o todo la forma en que esta persona se va a dirigir ya, ¿sí? Entonces, todas estas prácticas pues son prohibidas realmente, estas prácticas de exclusión, de discriminación, de que podemos nosotros sentirnos superiores a cualquier persona por una u otra situación. Y realmente sufrimos discriminación en todos los ámbitos, ¿sí? Tanto por una cosa o por otra, por cuestiones que nos hacen distintos, no nada más por una cuestión de que dijeran, es que las personas que son de este color discriminan a otra persona. No, se discriminan por la forma de pensar, por la forma de expresarse simplemente. Se discriminan por el tipo de música que nos gusta, ¿sí? Entonces, este conflicto en Cachemira, pues realmente han sido violaciones graves de derechos humanos. Hemos visto que se han violado derechos de los niños, ¿sí? Derechos de las mujeres. Ha habido abusos cometidos por grupos armados, que es lo más delicado que podemos advertir de este conflicto, y que hay una impunidad, ¿sí? Porque están protegidos por la ley, porque pueden hacerlo y porque de alguna forma no se ha podido abarcar o resolver este conflicto. Se ha intentado mediar, se ha intentado lograr que ese conflicto termine. Sin embargo, pues no se ve que exista un resultado real, porque han continuado las violaciones a estos derechos. Por ejemplo, en 7 décadas no se ve que tenga fin. Realmente sí sería conveniente, como lo mencionaban al principio, el embajador de Pakistán, que debería haber realmente un clamor internacional por justicia, por paz, para que este conflicto ya termine y no tengamos que pasar otros 70 años sin que realmente no tengamos, que no se termine este conflicto, ¿sí? Este derecho que tienen estas personas a la libertad. Gracias, maestra. Pasamos ahora a nuestra primera apertura de preguntas, invitando a toda nuestra audiencia a que realicen sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Tenemos grandes ponentes que han participado, nos esperan otros grandes ponentes, pero bueno, hasta ahorita nos dejan grandes reflexiones de cómo vamos a actuar como comunidad internacional, ¿no? Es un llamado a toda la comunidad internacional a velar antes que nada por los derechos humanos,
mediar mediante el diálogo antes de la guerra. Bueno, pasamos a algunos comentarios que nos hacen desde el Facebook. Aida Hernández Salgado nos comenta: el mejor de los éxitos, doctor Jean-Louis Vigna, felicitaciones. Un saludo, doctora Aida. Y Josune Galeana nos dice: es aplaudible su interés compartido, gracias. Bianca Sánchez nos comenta: buenos días, saludos a todos. Mayra Huerta nos envía un mensaje: mi reconocimiento y felicitación para el doctor Jean-Louis Vigna, príncipe de Camerún, por la lucha a favor de los derechos humanos. Tendremos otra apertura de preguntas al finalizar nuestras siguientes ponencias. Nos gustaría invitar nuevamente a la audiencia a que formen parte de esta conferencia, una conferencia realizada mediante el diálogo para que toda la sociedad pueda participar. Nos gustaría escuchar sus inquietudes y bueno, siguiendo el programa, daremos continuación a la presentación del doctor Israel Villavicencio Coronel, académico y coordinador técnico administrativo en Tribunal Colegiado. Bienvenido, doctor. Tiene el uso de la palabra. Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escucho? Te escuchamos muy bien. Muchas gracias, muy buen día. Un honor participar en este foro, ¿verdad? Y agradecer compartir con tan distinguidas personalidades, principalmente al excelentísimo señor Nayed Durrani, ¿verdad? Embajador de la República Islámica de Pakistán en México, así también como a Jean-Louis Vigna, presidente, fundador, representante legal de Ecos Diplomáticos, Sociedad Civil, ¿verdad? A la doctora Nayeli también un agradecimiento especial. Pues bueno, hay que reconocer el esfuerzo de la Embajada de la República Islámica de Pakistán en México, a la revista Ecos Diplomáticos, por la realización de este foro en defensa de los derechos humanos, ¿no? Que se denomina Segunda Conferencia Internacional de los Derechos Humanos. Hay que empezar señalando respecto de la complejidad de los derechos o de la complejidad que implica la violación de los derechos humanos, que hace obligatoria, ¿verdad?, contar con los medios necesarios para poder identificarla y obviamente estar en condiciones de generar las herramientas que puedan garantizar la protección de estos derechos humanos. Es necesario, en el caso que nos ocupa, el caso de Cachemira, identificar, como ya lo hicieron mis predecesores, las causas, los orígenes y cuáles son los modelos que dieron origen a las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Nada más hay que echar un vistazo a los informes que ha hecho la propia ONU respecto del caso de Cachemira, ¿no? Quiero salirme un poquito de la visión paradigmática, quiero salirme un poquito de la cuestión dogmática, ¿va? Porque me parece que hay que señalar algo. Esta visión occidentalizada de los derechos humanos, ¿verdad?, a que hizo referencia la doctora Silvia, es muy importante. ¿Por qué? Me voy a permitir hacer una analogía. El caso de esta visión occidentalizada de los derechos humanos, ¿no?, no solamente pasa en el caso de Cachemira, ¿no?, pasa también en toda Latinoamérica. Aquí, aprovechando en el foro, ¿verdad?, que tenemos compañeros de otras latitudes, ¿verdad? Esta cosmovisión de los pueblos, que es diversa, y que pasa no solamente en Cachemira, que pasa también en los pueblos latinoamericanos, pues obviamente nos obliga a analizar esto con muchas cuestiones multifactoriales, multidisciplinarias, ¿no? Ya ha pasado, desde la perspectiva, decía yo, de las Naciones Unidas, los informes que ha emitido, ha abordado temas de violaciones de los derechos humanos, ¿no? Ha incluso mencionado el tema de cómo hacer justicia a todas las personas durante estas 7 décadas que se han padecido, ¿no?, con un conflicto que ha costado numerosas vidas. Entonces, pues hay que resaltar en este punto, si me permiten, que las violaciones se similar en cuanto a la violación reiterada de los derechos humanos, ¿no? Hoy día en México, nada menos, es una práctica recurrente, reiterada y sistemática y generalizada, ¿no?, en que no solamente participan servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, sino autoridades tanto civiles como militares, ¿no?, locales, federales. A mí me duele mucho comentar esta situación, que no solamente pasa en Cachemira, sino también pasa en México, en Latinoamérica, porque la tradición de la protección a los derechos humanos en México
data precisamente desde la Constitución de 1857. Desde la Constitución de 1857, los legisladores en nuestro país enfatizaban que los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones sociales. Fíjense, se hablaba en México de esta protección a los derechos humanos muchísimo antes de que se crean las propias Naciones Unidas, ¿no? Resalto el caso mexicano porque se me hace muy interesante desde el punto de vista de la intención de tutelar esos derechos del hombre, ¿no? La Constitución de 1917, posteriormente, incluía una declaración de estos derechos a los que se les daba el nombre de garantías individuales, ¿no? Repito, estamos analizando un poquito el caso mexicano en esta analogía. Ahora, con la reforma de 2011 al artículo 1 de nuestra Constitución, se hace la distinción entre los derechos humanos y las garantías para su protección, donde se señala precisamente que los derechos humanos tienen una doble fuente, la propia Constitución, ¿verdad? Y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en el que se establecen como principio para la interpretación de las normas sobre derechos humanos, los principios de pro persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Lo que aquí me preocupa es, con todo y la reforma y la tradición de la tutela a la protección de los derechos del hombre desde la Constitución de 1857, todavía hoy día basta darle un vistazo a los informes, ¿verdad?, en materia de violación a los derechos humanos, y hoy día todavía se vive una constante violación a los derechos humanos. ¿De qué manera nosotros hacemos efectiva toda esta cuestión, toda esta construcción jurídica, todas estas herramientas, todo este acercamiento, toda esta visión occidental de los derechos humanos? ¿Cómo hacerlo efectivo? ¿Para qué? Para que realmente se protejan los derechos humanos de las personas, no solamente en Cachemira, en México y en muchas regiones de Latinoamérica. Hablo del caso mexicano, por ser mi nación, no quiero yo transgredir ninguna, ni faltar el respeto a ninguna otra nacionalidad, pero en el caso mexicano, hoy día, con toda la tradición que tenemos desde 1857, todavía se siguen vulnerando los derechos humanos. Sea este foro académico un llamado de atención, y no solamente que nos quedemos en el caso paradigmático, no solamente que nos quedemos en la construcción de un ensayo, sino que sea una fuerte de llamada de atención. Qué bueno, y celebro este esfuerzo, ¿verdad?, de la Embajada de México en Pakistán. Celebro el esfuerzo del embajador, el excelentísimo señor Nayed Durrani, porque sea un foro académico donde se pueda alzar la voz para hacer de esta visión occidental de los derechos humanos una herramienta eficaz para que se dejen de vulnerar precisamente estos derechos en diversas latitudes del mundo. El caso de Cachemira es muy interesante, ¿verdad? Esta visión de Pakistán, de la India, de China, ¿verdad? Por ahí también hay un glaciar ahí que está de por medio, pero definitivamente este esfuerzo que hace la Embajada de Pakistán por la defensa de los derechos humanos hay que reconocerla. Entonces, yo cierro con esto mi intervención. Solamente quise hacer esta pequeña analogía porque no nada más es el caso de Cachemira. Me parece que es el caso de México y muchas latitudes del mundo. Muchas gracias. Agradezco nuevamente desde México. Les mando un abrazo fraterno. Tienen en mí un amigo, un compañero. Muchas gracias. Quedo de ustedes. Muchas gracias, doctor. Y efectivamente, pues esta lucha de derechos humanos se debe hacer en fraternidad, ¿no? No importando nacionalidades, no importando raza, etcétera, ¿no? El respeto al derecho humano debe ser para todos y todos tenemos que protegerlo, ser activistas de esa protección. Y bien, pues vamos a dar continuidad con nuestro programa y me da muchísimo gusto saludar a nuestro siguiente ponente, a Edgar Ferreira. Es empresario, periodista, fundador y miembro de la Junta Directiva Internacional. Muy buenas tardes, Jan. Espero que me estén escuchando bien. Antes que nada, agradecer a Jean-Louis por la invitación y al honorable embajador de Pakistán por estos esfuerzos que están haciendo para apuntalar la paz. Antes que nada quisiera presentarme, como ya lo han dicho, soy Edgar Ferreira,
ciudadano americano, pero colombiano de nacimiento, que me ha tocado vivir en el vientre de la bestia desde que nací. Tengo ya 72 años, o sea, el mismo tiempo que tiene Cachemir de tener el conflicto. Y yo sigo en conflicto y aquí en Colombia seguimos el conflicto. Como lo estaba comentando nuestro amigo el señor Villavicencio en la charla anterior, pues hombre, eso que está pasando allá está pasando aquí. Nosotros hemos venido como organización, como Juglares de Nueva York y la Cámara, tratando de empoderar a nuestra gente para la paz, motivo por el cual estamos intentando organizarle la gira a Jean-Louis aquí en América Latina cuando él tenga bien venir, porque para nosotros la paz es supremamente importante. Yo sé que la parte de los académicos y los juristas deben estar más interesados pues en esa parte de organizar los textos, pero nosotros no podemos seguir con eso porque llevamos 70 años de lucha y está clarísimo que los gobiernos están más interesados por sus problemas particulares. Usted ya se da cuenta que en el caso de Cachemir es algo que empezamos a habilitar desde el siglo XIV. Escúcheme, y que solamente ahora a raíz de que una historia que todo el mundo conoce con el Mahatma Gandhi, cuando la liberación de la India, toda esa lucha que le tocó enfrentar, donde nació Pakistán y nació la India, donde se dividieron, pues tenía que haber un mosco en la sopa y alguno de esos personajes oligarcas, pues le pareció bien quedarse con un pedacito y pedir la protección de los que siempre han mandado, en este caso el señor Mountbatten, ustedes ya saben, el Imperio Británico. Le dejaron el poder y eso es lo que ha causado hace 70 años este problema que tenemos con Cachemir, donde se lo están dividiendo entre todas las potencias mundiales sin importarle ni cinco lo que le está pasando a la gente. Entonces vimos como lo nombró nuestro amigo Villavicencio, esa parte del Baltistán que es rico en aguas y que tiene, imagínense, ya se lo cogió China por derecho propio. Y tenemos la parte de la sal cachemira, que es una de las que discute Pakistán, y en la parte de Jammu Cachemira, que también hace parte de este conflicto. Ya China se ha puesto por un lado, pues digamos que ya se cobró directamente lo que él le pensaba que era lo suyo. Pero es que lo que es, esas cuestiones son cuestiones del pueblo, de la gente. Ahora ya le metieron la religión, entonces ya tenemos al hinduismo y tenemos a los musulmanes y además a los sikhs, que son otra pequeña minoría que también está ahí. Entonces aquí vivimos el mundo de la desinformación. Por esta misma razón, yo me he empoderado de esto y me he venido a América Latina. Yo, como les dije, soy ciudadano americano y miembro fundador de la Cámara. Me vine a actuar y estamos ya presidiendo el capítulo de Colombia, organizando nuestra gente aquí para que trabajemos. Entonces estamos llegando a todo el mundo. Esta charla para mí es muy importante. Yo no les estoy haciendo ninguna ponencia. Solamente me dijeron, diga cómo se ve en América Latina el problema. Y el problema aquí en América Latina es lo mismo que están sucediendo allá, lo tenemos nosotros aquí igualito. Un presidente, imagínese dónde se ha visto un presidente que vote en contra de la paz, y aquí lo tenemos en Colombia. Ya vio como la República de Chile, todo lo que ha pasado para liberarse de esto. Afortunadamente tenemos presidente López Obrador es un referente para que nosotros, toda la América, se una. Y una de los mensajes que yo les quiero dejar con esta corta intervención mía es que actuemos, miremos, ya no solamente hablemos que le están pegando a la señora y poniéndole los ojos negros, eso ya lo sabemos y ellos no lo van a cambiar.
y van a seguir con lo mismo, entonces nosotros actuemos. Ustedes ya se dan cuenta que Kartarpur, que es el corredor donde únicamente ahorita se están comunicando, es Pakistán y la India. Pues hombre, está dando el ejemplo al mundo cómo se reúnen allá, cómo es una ciudad tolerante. Lo que nosotros tenemos es que buscar la tolerancia y actuar en consonancia con eso. No es que digamos un discurso y actuemos en otro. Muchas gracias por habernos invitado a esto. Jean-Louis, muy gentil, usted sabe que aquí estoy pendiente de lo que se trate, siempre luchando con la paz. Yo quisiera, como miembro fundador de la Cámara, estoy trabajando aquí en América Latina, vengo próximamente a fundar el capítulo de México, ya tenemos algunos amigos muy interesantes, por lo cual necesito también que ustedes se unan a este esfuerzo y el que tenga información a través de Jean-Louis, háganmelo saber, a ver si conformamos un excelente grupo de trabajo. Yo creo que la madre nuestra es la madre tierra, ella es la que nos contiene, ella es la dueña de todo esto, no somos nosotros los dueños de la tierra, sino la tierra la que nos contiene a nosotros. Entonces nuestra lucha está por recuperar la tierra, el agro, esa que ha sido maltratada muchísimo más que todos en el mundo. Entonces tenemos algunos proyectos de gente muy importante latinoamericana, que también aquí tenemos genios. Entonces estamos consolidando las recuperaciones de las basuras, todo lo que es residuos sólidos y el tratamiento del agua. Aquí en Colombia tenemos un nuevo grupo de trabajo que ha inventado una bomba de agua que no necesita ni electricidad ni gasolina y que nos lleva hasta 100 kilómetros el agua a cualquier parte. Entonces, estas son las tecnologías y esos son los aportes que nosotros queremos brindarle a nuestra gente. Le aseguro que si Cachemira no tuviera esa fuerza, no se la estarían buscando robársela o quitársela. Por el contrario, no les dan nada. Antes, ese ejemplo de ese pueblo de Cachemir, pues hombre, todos quieren con ellos. Así aquí, América Latina, para mí me parece muy importante que empecemos a unir lazos, no solamente con ese oriente lejano, por decirlo de alguna forma, porque ya con esto que estamos haciendo con la internet ya no hay disculpa, ni tiempo, ni lejanía. Pero nosotros, a raíz de, por ejemplo, otro continente que ha sido maltratado terriblemente, que ha sido África, y que también ustedes lo ven que ahora vuelve la Unión Europea como los salvadores, nos acribillan y después nos pintan la solución para seguir en lo mismo. Por eso llevamos 70 y vamos a llevar toda la vida en eso. Entonces, más bien unámonos, miremos a ver cómo podemos trabajar por nuestro pueblo. Yo soy Amnistía Internacional y soy el primero que se para duro para cualquiera de estos problemas, pero trabajemos, no nos quedemos solamente en la parte demagógica del asunto. Así es de que mucho gusto por recibirnos y por escucharnos, y ustedes saben que cuentan con un amigo aquí en Colombia, que estamos en la lucha, en el vientre de la bestia, aquí tratando de mirar cómo le damos solución, porque es increíble que el mismo gobierno nos haya matado 300 activistas sociales que están luchando por la paz solamente porque se les antojó, solamente por cosas de dinero, económicas, que no tienen ningún sentido. Tenemos que empezar a respetarnos por lo que somos y a tenderle la mano a todo el que la necesita. Muchas gracias. Gracias por su intervención, mi estimado Edgar Ferreira. Bueno, de la palabra. Muchas gracias de antemano. Agradezco la invitación al doctor Jean-Louis, presidente de la revista Ecos Diplomático, así como a la Embajada de la República Islámica de Pakistán en México a este foro académico con la finalidad de analizar el caso de Cachemira desde una perspectiva de derechos humanos.
Seré breve prácticamente, sería la última compañera, también agradecer a mis antecesores que también fueron vasos en la información. Saludos a mis compañeros de Argentina, de Ecuador y Colombia, que han participado también en este foro. A la doctora Nancy también, gracias por la invitación y por todo el apoyo para este foro. Como ya lo hemos escuchado, esta situación en Cachemira ya tiene 7 décadas. Eso conlleva la obligación de no ser ajeno al mundo, el lamentable suceso que está ocurriendo y que se encuentra relacionada lamentablemente con violaciones a derechos humanos. Esas violaciones a derechos humanos no solamente es en relación al derecho a la vida, a la libertad, sino también a la libre asociación, a la libertad de expresión y a falta, en consecuencia, de acceso a la justicia a quienes tienen el carácter de víctimas de esos derechos humanos. Lamentablemente, las personas que se han visto involucrados en ese conflicto no han llegado a ser sancionados por las autoridades. Esto podía derivarse de la existencia de leyes como, en su caso, para mencionar alguna, la Ley del Poder Especial de las Fuerzas Armadas, que impide que los militares sean sancionados por ese tipo de conducta. De ahí que reitero que el mundo no debe permanecer como un simple observador, sino exigir que se cumplan los tratados internacionales en los cuales sean parte y que permitan cesar este conflicto. Ya incluso desde el 2018, como ya lo comentaron mis compañeras y compañeros ponentes, se ha pronunciado Naciones Unidas a través del informe emitido sobre los derechos humanos en Cachemira, y en el cual se destacan que se señalaron múltiples violaciones, mismas que en este momento pues me importaría y se me hace importante retomar, tomando en consideración que al retomarlos pues genera la visibilidad del conflicto. Coincido en que la información, cuando se hace pública, contribuye de alguna manera al derecho de las víctimas a la verdad y también a dar una garantía de no repetición. Esto como derecho que le asiste a estas víctimas de derechos humanos. Retomando ese informe, se estableció por parte del relator especial que existían restricciones tanto a la libertad de expresión, al derecho de reunión, asociación pacífica, y que también lamentablemente ha costeado la vida de más de 13 cachemires, entre ellos 11.250 mujeres víctimas de tortura por violencia sexual, miles de ejecuciones extrajudiciales que han sido denunciadas por los organismos de derechos humanos. Asimismo, en ese mismo informe resulta relevante que el comisionado de Naciones Unidas ha destacado en el sentido de que es fundamental que las autoridades tomen las medidas inmediatas y eficaces para evitar la repetición de los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Cachemira, estableciendo además y destacando que dicha impunidad para quienes han generado esas violaciones a los derechos humanos, que conlleva también una falta de acceso a la justicia por estos problemas esenciales en este estado, han sido también derivados de la creación de leyes vigentes, como en su caso la Ley de Poderes Especiales para las Fuerzas Armadas y la Ley de Seguridad Pública, que han creado estructuras que de cierto modo obstruyen el curso habitual para poder acceder a esa justicia, exigir la rendición de cuentas y que ponen en peligro, en consecuencia, la reparación de daño de las víctimas que han sido vulneradas por el ataque a esos derechos humanos. De ahí que este informe emitió ciertas recomendaciones, entre ellos que los países en conflictos respetaran plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en las zonas de Cachemira, que se encuentran precisamente bajo sus respectivas administraciones. También destacó en relación a la existencia de la Ley del Poder Especial de las Fuerzas Armadas, conocidas por sus siglas AFSPA, prohibir el encauzamiento, que en su caso prohíbe el encauzamiento de las fuerzas de seguridad, a menos de que en su caso, por lo que respecta al gobierno de India, otorgara un permiso para la Fiscalía de las Fuerzas Armadas que impiden en este caso sancionar a quienes participan en este tipo de conflictos. También es importante que se inicien, como ya lo han referido mis compañeros que me han precedido, que es la iniciación de investigaciones independientes que, como
investigaciones deben de dotarse también de características de imparcialidad, que sean verosímiles para examinar todas las muertes que se encuentran documentadas como ocurridas, así como los abusos que sean cometidos por los grupos armados. Esto permitiría que las víctimas pudieran acceder a esa reparación de daño, a evitar que estos actos continúen realizándose, que son vejatorios de derechos humanos, y por ende, pues reitero que como parte de la comunidad internacional deben de realizarse los pronunciamientos necesarios para exigir que se cumplan con los derechos humanos que se encuentran consagrados tanto en la Carta de Naciones Unidas como en la Declaración Universal de Derechos Humanos. De ahí que desde este foro, pues comparto en el caso concreto, pues la petición de que sea la comunidad internacional quien a través de los instrumentos con los que se encuentran dotados, realicen las gestiones necesarias para exigir el cumplimiento de esos derechos que deben observarse por los países en conflictos y que se ven en este caso inmiscuidos y afectadas las personas que se encuentran en un punto intermedio en relación a este suceso tan trágico que está ocurriendo en Cachemira y que conlleva una violación de derechos humanos. Este conflicto, como ya se ha mencionado, pues genera una afrenta a esos valores que se tienen el deber de defender por parte de la comunidad internacional, y por ello lo importante de este foro meramente académico, con la finalidad de analizar bajo esa perspectiva de derechos humanos, no solamente en qué consisten esas violaciones, sino los compromisos internacionales que se tienen para hacer cumplir esos derechos y cesar de manera inmediata esas acciones que vulneran a las personas que se encuentran precisamente en el conflicto del estado de Chamería. Muchas gracias por la invitación. Doctora, agradecemos el uso de su palabra. A continuación, antes de concluir este gran evento, vamos a dar continuidad a la segunda apertura de preguntas del público de nuestros seguidores de la página de Facebook. La primera pregunta que nos formulan es de Brenda Canales y nos dice: los derechos humanos necesitan ser formulados para asegurar la protección tanto de individuos como nuevamente. Los derechos humanos necesitan ser formulados para asegurar la protección tanto de individuos como colectividades en el caso específico de los conflictos armados, o por otra parte deben de profundizarse para atender efectivamente las situaciones difíciles y atroces que se dan a este tipo de escenarios. Cualquiera de nuestros ponentes puede responder. Quien guste puede abrir su micrófono. Si es necesario que nuevamente le dé lectura, se la puedo dar. Creo que debes dar otra vez lectura, licenciada Giselle, por favor. Ok. La pregunta nos la hace la seguidora Brenda Canales y nos dice: los derechos humanos necesitan ser formulados para asegurar la protección tanto de individuos como de colectividades en el caso específico de los conflictos armados. O por otra parte, deben de profundizarse para atender efectivamente a las situaciones difíciles y atroces que se dan a este tipo de escenarios. Adelante, doctor Israel. ¿Sí? ¿Me escuchan? Lo escuchamos bien. La protección de los derechos humanos no resulta de una adjudicación o de una concesión del Estado, cuya función respecto de ellos solamente es el reconocimiento y proteger. Muchas gracias. Gracias. Gracias, agradecemos su respuesta. Tenemos una última pregunta de Inosune Galeana. Nos dice: desde esa visión global
que les distingue, ¿qué queda por hacer desde la partida educativa, donde radica la formación y reforzamiento de la concientización si la ignorancia permanece divagando entre los dominios de control estratégico de cada país sobre sus nacionales, cuando deberíamos de vernos como hermanos independientes de razas, regiones, banderas o religiones? Nuevamente, cualquiera de nuestros ponentes puede responder. Quien guste puede alzar la mano. Si es necesario nuevamente la lectura, se la puedo dar. Doy nuevamente lectura a la pregunta. ¿Qué queda por hacer desde la partida educativa, donde radica la formación y reforzamiento de la concientización, si la ignorancia permanece divagando entre los dominios de control estratégico de cada país sobre sus nacionales, cuando deberíamos de vernos como hermanos independientes de razas, regiones, banderas o religiones? Muchas gracias, licenciada Giselle. Yo creo que la educación por la paz es un elemento muy importante. Es por eso que los gobiernos deben acentuar esa parte de educación, de las conferencias, de la protección del ser humano, de los valores, de respeto de nuestra identidad y todo, respeto de cada grupo con su uso costumbre, con sus tradiciones, porque es allá que vienen los conflictos que tenemos en el mundo. Es por eso que para evitar tanto conflicto debemos respetarnos uno al otro con su uso costumbre, porque es así la sociedad. Entonces, educar es un deber, es una tarea que los gobiernos del mundo deben darse para ayudar a la humanidad a entender que ese tipo de conflictos no puede continuar. Somos una solo familia, una sola especie, la especie humana, y que somos condenados de vivir juntos con nuestros diferentes usos y costumbres. Muchas gracias. Bueno, para finalizar nuestra segunda conferencia internacional virtual de Derechos Humanos 2022, a nombre de la revista Ecos Diplomáticos, me gustaría agradecer a todos nuestros ponentes y a todas aquellas personas que hicieron posible la realización de esta segunda conferencia. Asimismo, agradecemos a la Embajada de la República Islámica de Pakistán a través de todos sus funcionarios que nos apoyaron durante el proceso de la realización de esta segunda conferencia. De igual forma, les comentamos a toda nuestra audiencia que todas aquellas personas que se registraron dentro del formulario en la próxima semana recibirán su constancia de asistencia. De igual forma, les haremos llegar la constancia a nuestros ponentes. Finalmente, me despido de ustedes deseándoles una excelente tarde, una excelente fin de semana. Adelante, doctor. Un momento, le voy a dar el uso de la voz al doctor Jean-Louis Viña, príncipe Bantú de Camerún. Muchas gracias. Sabemos que nuestro anfitrión es la Embajada de Pakistán. Ahorita podemos dar la palabra al excelentísimo embajador para darnos una palabra para concluir el evento. Muchas gracias a usted, muchas gracias a la doctora Naeli, a la doctora Giselle por todo ese hermoso trabajo. Excelencia, embajador, tienes la palabra. Thank you so much, Dr. John Lewis and representatives, because anywhere in the world, it's a globalized world, and anywhere in the world, if there are so flagrant and human rights violations taking place, which are well documented by all the human rights organizations,
I'm sure that it is your concern also. Secondly, it is also an issue of international peace and security, because you should understand that there are two nuclear powers which are at loggerheads on this issue. And if there is any war between the two countries, it is definitely going to affect the whole world, especially the environment of the whole world is going to be affected. That is why we want that this issue should be settled peacefully, and there should be no war and no violence should take place as a result of this issue. That is why we want you and the international community to speak out and stop India from killing its own people in its occupied land. Thank you, everyone. Voy a traducir el mensaje del embajador. Le agradece muchísimo a todos ustedes para su preocupación por los humanos derechos, nada más en la bahía de Kashmir, pero alrededor de todo el mundo. Y está agradecido que ustedes están tomando esta lucha frente a todo el pueblo para que tengan toda esta información del asunto de humanos derechos, de la situación actual en la Kashmir. Y el embajador dice que no es importante nada más por los humanos, los derechos humanos, este conflicto de la Kashmir. Es importante también porque dos estados que tienen armas nucleares están frente uno al otro en esta región. Entonces, es muy importante que resolvemos este problema, este asunto de Kashmir con calma, con paz, con negociaciones, para que no haya ningún tipo de conflicto entre los países. Por eso le pido su apoyo y su ayuda, que tenemos que ver todas las violaciones que están en esta región de Kashmir, para que lo pueden decir a todo el pueblo, para que armamos una lucha que resuelven los problemas en esta región. Y le agradece muchísimo al embajador. Muchísimas gracias. Muchas gracias por excelente intervención. Antes de despedirnos, ¿algún ponente quiere agregar algo más, un último mensaje? Adelante, doctora Silvia. Posteriormente le cederíamos la palabra a la doctora María del Carmen. Claro que sí. Pues, y en relación a la pregunta que hicieron anteriormente, que de forma muy atinada ya respondieron, en torno a la educación, pues tenemos que pugnar por figuras, entornos educativos que sean realmente un bastión de defensa y no de manipulación política e ideológica. Regresar, ¿no?, a aquellos planteamientos de Paulo Freire de la educación emancipadora, la educación para la liberación. Porque no olvidemos, ¿no?, y vuelvo a citar a Judith Butler, que el valor de la vida humana es también una construcción política, los esquemas conceptuales que delimitan lo que entendemos como humano, ¿no? Entonces, el qué vidas deben de ser respetadas y qué vidas deben de ser, como había mencionado, lloradas, desafortunadamente son improntados a través de los mecanismos, ¿no?, estos de sometimiento, cuando en realidad pues es una condición inherente a cualquier, y no solamente cualquier ser humano, sino cualquier ser vivo. Entonces, bueno, pues la educación probablemente sería el recodo de esperanza que nos queda, trabajar en ello arduamente. Muchas gracias. Adelante, doctora María del Carmen. Muchas gracias. Igualmente, recalcar la importancia de la educación para obtener esta paz que todos necesitamos. Como dijo el príncipe de Camerún, el doctor Jean-Louis, somos una familia. Los humanos somos familia y debemos de actuar como tales. El desarrollo por todas las naciones debe de ser integral, no nada más el beneficio propio. Hay que detener estas guerras, hay que parar la desigualdad. Todos somos creados a imagen y semejanza. Estos foros para pronunciarnos en favor de la paz, en pro de la paz, ¿para qué? Para que se logre terminar estos conflictos. Y como bien atinadamente comentaba hace un momento la doctora, la educación. Hay que
trabajar en ello. Nuestros niños son el futuro de estas naciones y ellos son los que van a retomar este tipo de problemáticas. Quizás no nos toque a nosotros, pero ellos sí. Y necesitamos concientizarnos, necesitamos generar otra cultura de paz. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo desde Sonora, México para todos. Bien, sin más por el momento, les agradecemos a toda la audiencia y siendo las 12:44, les damos las gracias y que sigan en redes sociales a la Embajada de Pakistán en México, al igual que a la revista Ecos Diplomáticos. Muchas gracias a todos los ponentes y felicidades. Bonita tarde. Hasta luego.